Coral Nova es en buena parte mi vida artística y en una muy buena parte también es, es mi vida social, mi vida humana, ¿no? Eh, estos 40 años que estamos celebrando son 40 años de haber vivido con la gente de Coral Nova y entonces eso tiene un significado muy fuerte para mí que va recorriendo desde lo propiamente musical hasta lo humano. Si te encuentras con la ninfa, no le digas que he llorado. Dile que en los ríos bebiste lavando oro para su cofre. Dile que en los ríos bebiste lavando oro para su cofre. Coral Nova significa una experiencia juvenil, significa el inicio de una vida dedicada a la música, significa realizaciones profundas en su momento. Estuve al frente de Coral Nova entre 1972 y 1981. No le digas que me has visto, no le digas que la quiero. En un rincón del olvido, no le digas que la espero. La 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 la. La 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 la. Si te soy sincero, no había explícitamente por lo menos, una intención, digamos, planificada. Efectivamente, ya retrospectivamente, cuando uno ve, yo pienso, quién sabe Julio lo va a decir de una manera un poco más exacta, porque fue él quien inició esto. Él tenía varios arreglos de música para los cuales que hizo para ese pequeño grupito, ¿no? Entonces, una vez que tuvo un tiempo de practicar en ese formato, seguramente, bueno, él sintió que valía la pena probar esta otra modalidad ya propiamente más coral, ¿no? Ese otro era más un conjunto. Aunque los arreglos que se cantaban ahí son los que han permanecido hasta hoy, varios de ellos que seguimos cantando. Coral Nova nace del empeño de integrantes de la Sociedad Coral Boliviana por explorar nuevos repertorios, especialmente arreglos de música folclórica boliviana. Ese era el empeño concreto de Julio Barragán y quería tener el conjunto que pudiera llevar a la práctica eso. A eso se añadió muy pronto algún otro tipo de cosas como vocalizaciones de números instrumentales, con lo cual resultó, el nombre inicial del conjunto fue Instrumento Coral Nova, porque se pretendía hacer un tipo de calidad sonora que amalgame lo estrictamente vocal y coral con una calidad instrumental. El hecho es que cantábamos unos arreglos míos, muy sencillos, de música boliviana,
En su momento hubo la intención de hacer algo más complejo. Compuse una Ave María. Nuestro amigo y compañero de la época, Beto Ortiz, compuso una obra muy bonita. Él era un pianista formado, profesional. Hizo una obra que se llama Calasasaya. Y bueno, así completamos un disco. Me sorprende, pues yo me acuerdo haber ido a visitar a doña Miriam Dueri, porque decidimos hacer un disco. Unos chicos más audaces que otra cosa, ¿no? Y es otra vez que vuelve a mi memoria, decía, ¿cómo nos tenían fe? Doña Miriam Dueri me recibió en Discolandia. Me dijo, estaba en el concierto que dieron en el Paraninfo. Es espectacular. No necesitaba que yo insista en hacer el disco, salió el ofrecimiento y toda la disposición de la empresa para grabar un disco que don Miguel Dueri lo vio con tantas proyecciones comerciales que decidió lanzarlo en el sello. En ese momento era el último grito de la tecnología de la grabación, London Fourth Phase. ¡Wow! Y tuvimos nuestro disco en London Fourth Phase. Muchos de ellos han pasado por Coral Nova incluso como componentes, y algunos otros han estado ligados, digamos, a Coral Nova de una manera importante, ya sea como proveedores, digamos, de algunas obras, o a veces incluso como gente que estaba detrás nuestra para apoyar lo que hacíamos, ¿no? Era como nuestro, no sé, te puedo decir, hemos tenido siempre como referentes a don Gustavo Navarre, ¿no? Que estando ligado al coro porque su hijo cantaba en el coro, y Gustavo que está muy ligado a nosotros, que actualmente sigue grabando nuestros discos y todo eso. Don Gus era pues nuestro tótem, ¿no? De hecho, ha habido no necesariamente músicos, ¿no? Un grupo de gente, intelectuales importantes que nos apoyaban. De hecho, algunos de los primeros conciertos, por ejemplo, se hizo en lo que se llamaba el Chocolate de Abela, donde estaba don Lucho Sux, donde estaban los esposos Mesa, en fin, ¿no? Gente que de una u otra manera, desde más lejos o desde más cerca, estuvieron siempre de alguna manera apoyándonos, ¿no? Digamos, sustentando nuestra actividad. Gentes como la gente, la familia doña Marta Rodo, Luis Ibargüen, en cuya casa se ensayaba mucho, ¿no? Mis padres, que también, bueno, tenían todas nuestras familias que sufrir las consecuencias de nuestros desvaríos, porque se ensayaba en las casas a los horarios más inesperados, en fin. Tal vez podemos decir cosas ahora en el marco de nuestra intimidad, de nuestra gran confianza. Yo siempre sentí que las cosas que hacía contigo tenían el destino de ir bien, por alguna razón. No me ha ocurrido lo mismo con otra gente en mi vida, y tú eres testigo. Pero sí, fue un proceso natural, indoloro, inoloro, y creo que es lo mejor que pudo haber pasado a mí como persona, probablemente a ti también como persona, como artista, y al grupo, ¿no? Yo me acuerdo, pues, que yo te dije, bueno, a ver,
es verdad que quieres dejar Coral Nova en realidad, porque si quieres, aquí hay la posibilidad de que vengas a hacer esto. Y si yo les ofrezco aquí en Santa Cruz que tú vengas, van a estar felices, ¿no? Que mejor. Y entonces yo me acuerdo que de todos modos fue pues un momento así, un momento tremendo, que han significado 30 años de tu vida en Santa Cruz, ¿no? La música colonial ha tenido una importancia muy grande en la actividad de Coral Nova, sobre todo en ciertas épocas. Te mencioné que el primer disco de música colonial boliviana ha sido grabado por Coral Nova en los años 80, todavía el disco Reseña, con la mayoría de esos primeros ejemplos típicos que se cantaban muchísimo, porque como no había muchas cosas, entonces se cantaba mucho, qué sé yo, el Hanakpacha, Crucipuini, el Ovos Omnes, Sutum Presidium, en fin, todas esas obras y algunas más que componen esa primera grabación que está hecha por Julio Barragán. Es como el fin de una primera etapa. Después de esa época aparecieron algunas otras obras, algunas transcripciones de Carlos Seoane, otras recuerdo que también trajo Bernardo Hilary desde Argentina con algunas transcripciones de Zipoli. Con eso se hizo una segunda grabación que hicimos en los años 80. Y de esa manera, digamos, nosotros teníamos siempre como uno de nuestros puntos importantes la música colonial boliviana. La llegada en los años 90 de Piotr Navrot es un punto muy importante, un hito, diría yo, no solo en el fondo para nosotros, sino en toda Bolivia, diría yo que su llegada fue un impulso muy importante a la difusión de todo este repertorio. Sobre todo porque él, con un trabajo impresionante, nos entregó una cantidad de obras que pudimos empezar a interpretar. Entonces, justamente, digamos, en sociedad con Piotr, tuvimos entre el año 95 y 2000, algunos 5 o 6 años de trabajo muy fuerte, que está reflejado en 5 o 6 discos compactos con música colonial de diverso carácter, música navideña, música de Semana Santa, misas, en fin, una serie un abanico muy interesante y amplio de muestras de nuestra música colonial y sobre todo de nuestra música colonial misional, que no siempre era la más, que no era tan conocida porque no había prácticamente investigaciones al respecto. La mayoría de las obras, por no decir casi todas, que cantábamos antes provenían del repertorio del archivo catedralicio de Sucre, en fin.
fue un momento muy importante, muy interesante para la vida de Coral Nova, porque nos permitió acceder a un repertorio extraordinario y además enorme, ¿no? No sé, nos dio posibilidades y satisfacciones como la de haber ido y llevado la música misional de retorno, digamos, a sus lugares después de, bueno, pues 300 años, ¿no? Recuerdo los conciertos que hicimos en San Javier, en Concepción, en el año 95 cabalmente, cuando todavía no había el festival de chiquitos que vino después, y nosotros, bueno, fuimos, hicimos esos conciertos en unos pueblitos que no tenían nada, pues que ninguna infraestructura incluso para recibir gente como nosotros fuimos, pero fueron experiencias muy interesantes, muy fuertes, ¿no? Coral Nova es fundamental en la recuperación de todo el patrimonio del archivo colonial boliviano, que no es poco decir. Hay que tener en cuenta que hace 35 o 40 años nadie tenía noticia de esto prácticamente, ¿no? En esta vida de Coral Nova pues hay una enorme cantidad de producción discográfica que le permite a cualquier estudiante, investigador, interesado, saber de lo que se trata este patrimonio. Los primeros arreglos en la época de Julio, en los años 70, que tenían, digamos, la característica del acompañamiento instrumental, que no era común en ese tiempo, ¿no? Entonces, esa primera etapa, luego de haber trabajado harto en eso, cuando yo volví de Moscú en el año 82 y me hice cargo de Coral Nova, seguramente llegué también con algunas ideas, ahora pienso algunas experiencias allá. El profesor que yo tenía era un hombre muy ligado, muy interesado a la música contemporánea. Entonces él en su trabajo, en sus programas, abordaba mucho eso de la música contemporánea, y que en esos años de la Unión Soviética en muchos casos era un acto cuasi revolucionario, pues, ¿no? Entonces, seguramente yo también tuve esa influencia de decir, bueno, la música del lugar, la música de los compositores actuales tiene importancia, y al ser una música más difícil de asimilar, pues no tiene tanto éxito y es más difícil, ¿no? Y de ahí, entonces, de esa actividad paralelamente, yo me acuerdo, se hacían unas canciones, que cada uno llegaba, Manena llegaba con sus canciones, yo tenía otras, Julio también tenía algunas cosas, aunque ya en ese tiempo Julio estaba ya en Santa Cruz, entonces ya con él, digamos, la relación no era tan cotidiana, ¿no? Y de ahí, bueno, fueron saliendo composiciones. Entonces empezamos a decir, bueno, a ver, intentaremos esto, ¿no? Ahora ya no hacemos arreglos de cosas, sino empezamos a hacer cosas propias. Y entonces empezó esta corriente, digamos, en la que varios de los arreglistas que por el momento habían ahí empezaron a probar con composiciones. Apareció Carlos Alborta, que tiene varias muy especiales, muy particulares composiciones, Claudia Prudencio,
que estaba haciendo también algunos arreglos, empezó a hacer composiciones. Bueno, yo mismo, que estaba dentro del grupo, hacía eso, en fin. Y entonces, como empezamos a armar esos repertorios con esa música, empezamos también a buscar a ver qué cosas había de los compositores del momento. Y así empezaron algunos compositores a entregarnos sus obras y hemos tenido, de esa manera, de ser una cosa más o menos, digamos, cerrada dentro de Coral Nova, se ha convertido en una posibilidad para varios de los compositores bolivianos de poder salir a través de nuestra actividad mostrando sus obras. La otra contribución importante de Coral Nova es el rescate de todos los compositores de música contemporánea que existen en Bolivia, y obviamente ha sido una cosa muy importante que dentro de sus filas tengan músicos de gran valía, como mismo Ramiro Soriano, Claudia Prudencio, Manena Sux, Julio Barragán, que ha sido su primer director, que han sido compositores y que han puesto sus obras para ser interpretadas por el coro. Eso ha abierto una gama coral muy importante para otros compositores después, como ser Nicolás Suárez o Sergio Prudencio, que también han contribuido con sus obras dentro del repertorio que Coral Nova ha interpretado. Eso es muy importante en la vida coral de cualquier país, porque da una riqueza en el acervo musical coral de las instituciones que conforman esta sociedad. Hay compositores jóvenes, hay compositores mayores, hay compositores más contemporáneos, más conservadores, en fin, en ese sentido se puede leer a través del trabajo de Coral Nova que pues en Bolivia hay una diversidad de propuestas y eso también es rescatable. Bueno, la verdad es que, no sé, uno no se da cuenta, ¿no? Tal vez de repente te encuentras con que son 40 años de estar haciendo algo, además de una actividad absolutamente privada, en el sentido de que no pertenece a nadie, nunca ha recibido, digamos, sueldos, en fin. Entonces pensar en que durante 40 años se pueda llevar adelante una institución así en un país tan complicado como el nuestro, tan difícil que tiene tanta dificultad justamente en sostener sus instituciones, ¿no? Um país que criança se elimina, que não ouve clamor dos esquecidos, onde nunca surgiram ouvidos, uma elite silenciosa que domina, que permite a mestre cada esquina e a certeza da tua vida infeliz, onde grita e razão baixa ser meu país, se massacra seu amigo e a mulher. Pienso que uno de los grandes aportes que ha hecho Coral Nova y los miembros de Coral Nova a la música coral boliviana ha sido el enriquecimiento de las armonías dentro de sus arreglos. Hasta que ellos no aparecieron en el ambiente coral boliviano, la mayor parte de los arreglos tenían una estructura un poco más simple, predecible. Sin embargo, ellos contribuyeron con una mejoría en la calidad armónica, en la amplitud armónica, en la amplitud de espectro sonoro dentro de los arreglos, y además
con una característica muy propia, principalmente en los arreglos de Ramiro Soriano, que es esa yuxtaposición y sobreposición de melodías que lo hace muy interesante dentro de muchos de los arreglos que él ha trabajado. Deseo sobre todo que Coral Nova pueda consolidarse como una institución que trascienda las generaciones, que constituya un espacio donde los jóvenes puedan expresarse, donde puedan encontrar las nuevas posibilidades de una institución acorde con los tiempos y las necesidades de la cultura actual. Y creo que en ese sentido la plataforma que deja Coral Nova es altamente propicia, precisamente por la solidez del legado que deja, la solidez del trabajo que ha realizado y el alto nivel con el que emplaza y desafía a las generaciones nuevas a darle continuidad a esto que yo personalmente avisoro como una institución de larga vida en la construcción de la cultura boliviana. Es algo admirable y sobre todo pensando en que esto realmente es algo que ha hecho la gente que ha venido aquí, ¿no? Porque verdaderamente el hecho de que en este caso yo sea el director es una circunstancia, pero los que en realidad han hecho este grupo, este coro, son la gente que ha pasado por aquí. La cercanía de las relaciones entre los miembros del coro son muy fuertes. De hecho, como muchos de los otros coros seguramente, Coral Nova tiene en su haber montones de matrimonios, ¿no? Es así, ¿no? Es un grupo que tiene muchas cosas en común, que pasa mucho tiempo junto, que tiene experiencias muy especiales, ¿no? Y entonces es natural que en el seno de un grupo así, pues bueno, es lógico, se vayan formando parejas, ¿no? Y efectivamente, con el pasar del tiempo también, bueno, pues hemos sufrido algunas tristezas muy fuertes, como la partida de Alberto Palacios o la de Jorge Arteche, que todavía es tal vez más cercano. Dicho, estuvo solamente un tiempo en el coro, pero George, bueno, fue parte durante muchísimos años. Ninguna Pascua es tan linda como la mía, Pascua mezclada de con alegría. Ha sido una experiencia personal para los dos directores que fuimos, para Ramiro y para mí, una experiencia profesional determinante en nuestras vidas de musicantes y tal vez ver la forma de innovarse, ¿no? De recrearse para permitir que el grupo continúe. Tanta gente que ha pasado por aquí, algunos para cantar, otros al lado nuestro, acompañándonos, ayudándonos, sosteniéndonos, ¿no? Es tal vez esa una de las satisfacciones más fuertes, el empezar a recordar y decir tanta gente, ¿no? Que uno ha conocido, a la que uno se ha podido acercar.
Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas mezcladas con cosas humanas.